En este video hablaremos sobre la invención de América. Este libro propone que el descubrimiento de América no ocurrió tal cual lo aprendimos en la escuela, pues que Cristóbal Colón haya llegado a las costas del Caribe el 12 de octubre de 1492 no puede ser tomado como el suceso histórico en sí. En cambio, el autor propone no analizar este suceso como algo físico, sino como la formación y evaluación de una idea que transformó el pensamiento occidental, como un proceso que creó nuevas identidades y no supuso las que ya existían. En la primera parte del libro, el autor analiza las tres diferentes etapas en la evolución de la idea del descubrimiento de América, para determinar si es correcto llamarlo descubrimiento o no. La primera de estas etapas se caracterizó por esconder que Colón tenía la intención de llegar a Asia y no a América. El más relevante en esta etapa es Fernando Colón, pues argumentó en La vida del almirante que este viaje era una comprobación de hipótesis, porque Colón ya pensaba que podía haber tierra más allá del Atlántico que no fuera Asia. Sin embargo, esto es incorrecto, porque hay testimonios como el de Bartolomé de las Casas que nos indican que Colón realmente creía haber llegado a Asia y no haber descubierto una tierra nueva. La segunda explicación de esta etapa está caracterizada por incrustar la hazaña de Colón dentro de algo más grande que él. No importaban sus intenciones personales, era la historia usándolo como instrumento para sus fines. Aquí se acepta por primera vez que Colón tenía como intención llegar a Asia y no a América, al planificar el viaje. Esta explicación no logra sostenerse después de la caída del idealismo, porque sin el sustento teórico no se podía entender cómo el devenir histórico estaba utilizando a Colón como instrumento. La tercera etapa inicia con Admiral of the Ocean, pues este libro instaura la versión que conocemos hoy en día. Colón buscaba llegar a Asia y encontró América por accidente. Además, establece que Colón siempre pensó que había descubierto una parte de Asia, no un nuevo continente. Esta tercera fase nos lleva a un absurdo, pues para que una acción pueda ocurrir, alguno de los agentes debe tener intenciones de que pase. Como ya vimos, ni Colón ni el devenir histórico aportaron la intención, por lo tanto, llamar descubrimiento de América a este suceso es inválido. En la segunda parte del libro, el autor analiza el horizonte cultural en el que ocurre la invención de América, es decir, cómo veían el mundo y a sí mismos y qué implicaciones tuvo la invención de América sobre esa visión. En primer lugar, tenemos la visión del globo terráqueo. Aquí la principal discusión estaba relacionada con definir si solo existía la isla compuesta por Europa, África y Asia o había tierra más allá. Por dogma religioso, no era posible que hubiera tierra más allá, porque esto implicaría que el Evangelio no llegó a toda la civilización, como dicen las Escrituras. En segundo lugar, la discusión sobre la extensión de las tierras conocidas o orbis terrarum se centraba en decir cuál es la mejor forma de llegar de Europa a Asia. La primera era si África llegaba hasta el Ecuador, rodearla. En cambio, si el Atlántico tenía una menor extensión de la que se pensaba, la mejor ruta era rodear el mundo por el oeste para llegar a Asia. En tercer lugar, tenemos el ecumene, entendido como la porción de espacio habitable para los humanos. Aquí hay una transformación importante, porque el mundo era entendido como dado a los humanos por Dios, en un inicio, como lo mencionaban las Escrituras. Esta noción terminó de romperse con el descubrimiento de América, porque el hombre encontró otro mundo en América. Esto cambió su concepción sobre sí mismos, pues empezó a ver el mundo como un hogar propio, al cual darle forma, y no como algo que estaba atado a designio divino. En el capítulo 3 del libro, el autor comenta cómo fueron los 4 viajes de Colón y los propósitos y adversidades de cada uno de ellos, así como la formación y creación de lo que hoy en día es América. La empresa de Colón, como así la llamaba, fue financiada por los reyes católicos de España, Fernando II e Isabel de Castilla, los cuales estaban convencidos por la visión de Colón para averiguar una nueva ruta marítima que llevara hacia las Indias. Uno de los principales propósitos de los reyes era proclamarse como la nación más poderosa marítimamente.
Como es bien sabido, la tripulación de Colón se desvió terminando en el Caribe, al noroeste de Cuba, en lo que hoy en día es Guanani, que Colón llamó El Salvador. De igual manera descubrieron en este viaje Santo Domingo y parte de Cuba. Colón y su tripulación creían que en realidad habían llegado a Asia, y mantuvieron esta hipótesis durante varios meses. Y en su retorno a España esto fue lo que notificó a los reyes, una nueva ruta hacia el continente asiático. Como el almirante, como si se le conocía al Colón, mantuvo esta tesis de su llegada a Asia, los reyes le pidieron ciertos requerimientos para comprobarla y hasta mandaron un navegante secreto, el cual les informaría de todo lo que Colón hacía. En su segundo viaje, Colón y su tripulación llegaron a lo que hoy en día son las costas de Venezuela, o como era conocida en esos tiempos, a la tierra de Para. Cabe destacar que en este viaje se descubrió lo que hoy en día es Puerto Rico y Jamaica. Fue en este viaje cuando Colón cambió su hipótesis, afirmando que había llegado a un nuevo mundo, diferente al ya conocido Orbis Terrarum. Él afirmaba que la isla de Cuba no era una isla, sino que era una tierra firme de gran extensión y que se desconocía su límite. Fue en este viaje cuando se percataron de la existencia de un golfo de agua dulce, lo que significaba que había un río el cual desembocaba y que había un extenso pedazo de tierra firme. Fue aquí cuando se modificó su hipótesis diciendo que había llegado a un nuevo pedazo de tierra o un nuevo mundo, que de nuevo no tenía nada y tampoco era un mundo. En el tercer viaje, el propósito era encontrar un mar que dividiera los dos pedazos de tierra y fuera el camino hacia China o Zimpango, mejor conocida como Japón. Fue hasta su tercer viaje cuando el cartógrafo Juan de la Casa pudo crear un mapa de lo que aproximadamente se convertiría en América. Debido a que cada vez era más difícil de demostrar y comprobar su hipótesis, Colón optó por nombrar como paraíso terrenal a las nuevas tierras, citando a ciertos pasajes de la Biblia. Al ser muchísimo más difícil comprobar algo así, Colón fue perdiendo credibilidad y confianza entre los reyes. Finalmente, al mismo tiempo que Colón se preparaba para su cuarto viaje, el explorador Américo Vespucio se preparaba para ganarle la carrera al almirante. Vespucio llegó a las costas de lo que hoy en día es Brasil, y poco a poco fue bajando por sus costas hasta llegar a un territorio cercano al Ártico. Pero ellos creían que no había algún tipo de retorno o vuelta para el mar Índico y tuvieron que regresar a Europa. De igual manera, a Colón le habían dado un ultimátum de comprobar que era un nuevo mundo, de encontrar el paraíso terrenal o de encontrar el paso por Panamá hacia el otro lado. Al haber fallado ambos viajes, los comandantes, Vespucio y Colón, regresaron confundidos a España a rendir cuentas y con una hipótesis modificada. Colón tenía la hipótesis de que existían dos mundos, y regresó a España pensando que solo era uno. Por el otro lado, Vespucio llegó al nuevo mundo pensando que era uno solo, pero después concluyendo que eran dos mundos divididos como sur y norte. Es importante mencionar que uno de los documentos más importantes fue la letra de Vespucio, publicada por Cartography Introduction, en la cual fue la primera vez que se describe un conjunto de islas y tierras como una única entidad externa a Europa. También esta carta crea un cambio ideológico impresionante, entre las cosas que se mencionan se destacan el nombramiento de América rindiendo honor a Américo Vespucio. Se le considera América como una isla y no un continente, y se le nombra la cuarta parte del mundo uniéndose a Europa, Asia y África. En el mismo año, 1507, que se publica la letra, se publicó el Mapamundi de Walt Muller, y ambos documentos fueron de gran importancia ya que fueron un parteaguas en nuestra historia. En la cuarta parte del libro, el autor explica por qué América fue tomada como la cuarta parte del mundo. Además, por qué los continentes eran iguales en esencia y no en sus características. Para explicarlo primero, es necesario remontarnos al Cosmographiae Introductio, obra que recuperaba las ideas de Américo Vespucio publicadas en la Lettera, pues esta obra plantea ver a América como un continente, aunque estaba separada por el mar. Lo anterior implica una transformación ideológica, porque, como lo menciona el autor en la parte 2 del libro, la invención de América transforma a la humanidad de sentir el mundo como algo dado por la bondad de Dios, algo que se puede moldear y conquistar a su conveniencia. De esta forma, el ecumene pasa de ser de algunas regiones de Europa, Asia y África, a concebir así todo el globo terráqueo. Ahora bien, lo que diferenciaba a América de las otras 3/4 partes del mundo habitable era su cultura. Esto porque América carecía a ojos de los europeos de características históricas para ser identificable. Esto derivó en dos vertientes para abordar el problema. Por un lado, en la América hispana, la intención era evangelizar a los nativos americanos para volverlos seres humanos. Los españoles trataron de adecuar las características al modelo, al adecuar la forma de vida ibérica a América, crear un nuevo mundo a semejanza de Europa. Vagamente, seguía existiendo la idea del mundo como una parcela que Dios dio por bondad al humano.
Por otro lado, la América anglosajona encarnaba por completo el pensamiento moderno. No veían el mundo como una réplica del anterior, sino que lo comprendían como un lugar en el que la audacia y la técnica darían forma al hogar del humano, la Nueva Jerusalén. Lo anterior causó que reinventaran el sistema social y el entorno que les fue dado. El hombre tomó las riendas de su propio destino y cabalgó por el nuevo mundo moderno. En conclusión, llamar descubrimiento a este hecho histórico es incorrecto. Lo correcto es llamarlo invención, pues de esta forma visibilizamos el papel que jugó América en la formación del pensamiento moderno y las implicaciones que tuvo su invención.